el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Romanos 8:16 dice, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio al espíritu humano de que somos hijos de Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando invitamos a Jesús en nuestra vida, el que entra en nosotros es el Espíritu Santo y viene a nuestro espíritu, al espíritu humano. El Espíritu Santo viene al espíritu humano. Y esa persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, cobra vida. Y al cobrar vida, esa persona tiene la seguridad que el Espíritu Santo le da de que es hijo de Dios. ¿Ha escuchado esa expresión que dice la gente de afuera? Estos se creen los únicos hijos de Dios. ¿La escuchó? Levante su mano la que escuchó. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es el que nos dice que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios es el que nos dice, nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Esto para algunos no tiene mucho efecto, mucho alcance, pero a nosotros los creyentes nos despierta a la realidad de que sí somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ser un hijo de Dios tiene lazos gigantescos. Veamos Romanos otra vez 8:17. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Heredero quiere decir que el padre es rico, porque cuando el padre es pobre no tiene qué herencia dejar, ¿no es cierto? Pero aquí nos está mostrando que el padre es rico y que esa riqueza es para los herederos. Por lo tanto, los herederos somos nosotros, los hijos de Dios. Quiere decir que tenemos herencia. Pero como Dios nunca morirá, ¿y cómo es la herencia entonces? ¿Cuándo la vamos a tener? Como Dios nunca morirá, recibimos diariamente los beneficios de esa paternidad. Porque no solamente nos pertenecen las cosas de nuestro Padre, sino como Él nunca morirá, de igual modo disfrutamos de lo que es de Él ahora. Entonces Romanos 8:17 dice de que somos hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿De quién proviene nuestra herencia? De nuestro Padre que es Dios. Y como somos coherederos con Cristo, eso significa que la herencia también es nuestra. Por mucho tiempo hemos tenido una idea limitada de lo que significa la herencia que tenemos en Cristo, interpretando que las bendiciones son solo espirituales. La palabra de Dios establece que tenemos herencia y que somos coherederos con Cristo. Efesios, capítulo 1, verso 11. En Él tuvimos herencia, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:18, del 11 al 18. Alumbrando, dice, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y según la ley, el primogénito en el Antiguo Testamento, el que nacía primero, heredaba el manto, heredaba la administración de los bienes de su padre. Pero él no se quedaba con todos los bienes, porque el legado seguía siendo del saldo de los hijos que quedaban. El primogénito recibía doble porción, pero el saldo era para los hijos, para los otros hijos. Dios le dio a Jesús la potestad, el poder, el señorío, o sea que Él es el dueño de todo, porque es el primogénito y el administrador. O sea que a eso nos referimos cuando decimos que Jesús es el Señor y quien administra todo. ¿Tiene poder o no tiene? Tiene poder y manda. El Padre le da a Jesús el primogénito, el señorío, y éste comienza a administrar junto con nosotros la herencia que Dios nos ha dado, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos parte también de la familia de Dios y hay un gran ejemplo de ser, por ejemplo, este hijo del señor Gómez, que es ser llamado este hijo de Dios. A nuestros progenitores, a nuestros padres, Dios les llama Padre. Y es porque hay un paralelo entre lo visible y lo invisible. Hay un paralelo entre lo carnal y lo natural. Hay un paralelo entre lo espiritual, porque ahora nuestro apellido es hijo o hija de Dios. Según la Escritura, Dios tiene un nuevo nombre reservado para nosotros, porque cada uno tiene una nueva identidad y es según Cristo esa nueva identidad. ¿Cómo vamos a vivir como indigentes siendo hijos de Dios? Tenemos que estar conscientes que Dios es nuestro Padre y consciente también que le pertenecemos. La salud nos pertenece, no la enfermedad, porque por las llagas de Cristo ya fuimos sanados de toda dolencia y enfermedad. Pero tenemos que apropiarnos de eso. Cuando Dios te levanta de una enfermedad, vos no te vas a levantar como cuando estabas sano. Vas a comenzar a caminar en lo que estás recibiendo y aunque sea gateando, vas a comenzar a pararte porque estás recibiendo lo que Dios te da. Vas a estar medio débil un tiempo, pero continúas caminando en eso y tu cuerpo se va recuperando porque estás creyendo unas promesas de Dios, que por sus llagas nosotros somos curados, somos sanados. La vida que Dios quiere para sus hijos es una vida abundante. No hemos nacido para vivir tristes y frustrados. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quienes no conocen a Cristo no tienen esperanza, pero nosotros sí la tenemos. Sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos también que Dios nos sustenta, que Dios nos provee.
Sabemos que Él no está muerto, que está vivo. Sabemos que es nuestra esperanza, porque estamos fundamentando nuestra fe en sus promesas. ¿Y qué es esperanza? La esperanza es vivir confiando. No es lo mismo esperar comiéndose las uñas por causa de los problemas. La confianza nos da esperanza para esperar en Cristo, porque Él tiene una herencia para nosotros. Pero hay requisitos, y a través del estudio de la Biblia nosotros vamos a ir aprendiendo los requisitos para disfrutar de eso. Jesús dijo en Mateo 28, 18, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y Juan señala que nos ha sido dado poder a nosotros para ser hechos hijos de Dios. El Señor dijo, van a recibir poder. Ellos no sabían, nunca habían experimentado la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía una persona y después dejaba a la persona. Venía a inspirarlo y escribía algunos libros de la Biblia, pero luego no se quedaba permanente, se apartaba de ellos. Pero el Señor Jesús les dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces van a ser mis testigos en Jerusalén, en el pueblo en que vive, en Judea, un poquito más allá, en Samaria y hasta el final del mundo. Entonces, con eso nos corresponde vivir a cada uno de nosotros una vida de poder. Esa es nuestra herencia. Lo que es del Padre es nuestro. No podemos vivir mendigando como creyentes. Hay cosas que le molesta a Dios que se las pida, porque son cosas que tienes que tomar por fe. No te va a contestar porque ya Él las dio, Él las decretó, te corresponden, te pertenecen. Y eso es lo que tienes que tener bien claro, porque eso va a acabar con tu vida triste y quejosa. El apóstol Pedro señala que las cosas que Dios hace con nosotros aquí abajo son cosas que los mismos ángeles anhelan presenciar. Los ángeles, los arcángeles ven todo lo que sucede en la iglesia, porque la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en el mundo. Dice la Escritura, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Entonces, los demonios se agarran la cabeza y gritan enfurecidos, porque los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Y van trabajando con personas que han estado atadas en pecado, en droga, en alcohol, en vicios de cualquier tipo, en picardías, en engaño. Van tratando con ellos y ellos saben que si esa persona es salva, se convierte en parte de la familia de Dios. Y entonces el diablo, que creía que los tenía ya en sus manos para siempre, esa persona al escuchar la palabra despierta, el Espíritu Santo le toca y es verdaderamente libre, porque el Hijo los liberta. Y entonces viene ese enfurecimiento del enemigo, porque esa persona ya estaba atrapada por 10, 15, 20, 30, 40 años, y de repente escucha la palabra, el Espíritu alumbra su interior y esa persona se arrepiente y se le escapa al enemigo. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Sabes qué lo que eso significa?
significa que él estuvo trabajando para destruir esa vida años de años. Ya estaba seguro que esa persona se iba a ir al infierno. Pero al presentar la multiforme sabiduría de Dios y todo eso que trabajó él es destruido en un solo instante. Y el que estaba camino al infierno cambia de rumbo, cambia de camino, ahora va al cielo porque se ha convertido en parte de la familia de Dios. ¿Cuántos años tenías cuando te convertiste? X años. Esos años ya estaba el enemigo preparándote, tenía seguridad que te iba a llevar al infierno. Pero de repente, la iglesia, que somos cada uno de nosotros, presenta la multiforme sabiduría de Dios y el Espíritu Santo con la predicación nos abre los ojos y nosotros despertamos a nuestra condición y ya no queremos estar así. Nos escapamos del enemigo por la multiforme sabiduría de Dios. ¿Lo entiende? Y todo el trabajo que había hecho no le sirvió de nada, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiar nuestros pecados. Muchas personas cuando se convierten dicen, yo estoy feliz de haber conocido a Dios, el Señor perdonó todos mis pecados, tengo paz, estoy bendecido. Comienzan bien, escuchando mensajes, escuchando radio, televisión, estoy hablando de las enseñanzas. Y esa misma palabra comienza a tocar los corazones. Algunos tienen ganas de venir a la iglesia, pero no se atreven a llegar solo. Necesitan que un hijo de Dios dé la cara por su padre y le invite. No se olviden que el Señor Jesús dijo, mi padre, o como es mis hermanos y mis hermanas y mi madre. ¿Quiénes son? El que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Algunos padres dejan herencia y otros no dejan nada. Pero nuestro Padre que está en los cielos nos da una herencia que no perece jamás. Si no entiendes lo que significa ser un hijo de Dios, vas a vivir como un indigente. Todo depende de cuánto conozcas a tu Padre. Los apóstoles lo entendían eso, por eso Juan escribió, mirad, miren, cuán amor o cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Pablo afirma que Dios llamó a los creyentes a su reino y su gloria. Si Dios quiere darnos la bienvenida a su familia, tenemos una meta en común maravillosa, la cual es luchar. Este regalo no es para cualquiera. Dios quiere estar seguro de que puede confiar en nosotros, en nuestro amor por Él y que le obedezcamos fielmente, pase lo que pase, en las buenas y en las malas, en los momentos felices y en los momentos tristes, porque está escrito en la Escritura que nada nos puede separar del amor de Dios. La confianza juega un papel muy importante en todo esto. Tenemos que concientizarnos de que somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesús. Porque si crees lo que te digo y lo entiendes, que Dios te ha adoptado como hijo, tu vida va a cambiar.
vas a comenzar a disfrutar las bendiciones de un hijo. Colosenses, capítulo 3, del verso 9 adelante, dice así: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él estaba seguro que se había despojado de todo. Y Juan lo tenía bien claro cuando vinieron sus discípulos y dijeron: te contamos, oye, que Jesús, el que vos dijiste que era el Cordero de Dios, está bautizando en el Jordán, y ni siquiera estaba bautizando. Y como lo entendía bien claro, Juan le dijo: sí, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa receta es para todos. Para que Cristo crezca en nosotros, nosotros tenemos que menguar en nuestro ego y en nuestros pensamientos. La fe es una experiencia en común, un interés en común, una obediencia en común, una meta en común, y define a aquellos que por su gracia y misericordia hacen la voluntad de Dios y ahora son parte de su familia. Muchos han tenido que pagar el precio por seguir a Cristo Jesús y han experimentado el desprecio de sus propios familiares, pero han preferido seguir a Jesús antes que ceder a las presiones familiares. El precio pagado por esa decisión de fidelidad y obediencia y llamamiento divino no queda sin recompensa. Vaya a Marcos, capítulo 10, del verso 29 adelante. De cierto, Jesús dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Hay personas que logran manejar la circunstancia y hay quienes son manejados por las circunstancias. Son llevados de aquí para allá de acuerdo a los acontecimientos, pero Dios es un Dios enfocado, es un Dios con propósito. Él sabe a dónde va. No lo va a detener un volcán, un tsunami, una inundación, un desborde. No lo va a detener, porque a Dios no le preocupa ningún acontecimiento del momento, porque Él sabe todo lo que va a hacer y nada ni nadie va a entorpecer su camino. Entonces, ¿quién podrá torcer lo que Dios ha enderezado? ¿Y quién podrá enderezar lo que Dios ha torcido? ¿Quién podrá cerrar una puerta que Dios ha abierto? ¿Y quién podrá abrir una puerta que Dios ha cerrado? Nadie, nadie. Dios sabe lo que quiere y sabe lo que va a hacer. Por eso es que Él nos enseña acerca de las prioridades, porque si vos no sabés cuáles son tus prioridades,
estás perdido, estás engañado, estás enredado y cualquier cosa te va a cambiar tu rumbo. Cualquier cosa hará que cambie tu estado de ánimo. Pero si vos sabes quién es tu Padre y sabes que sos hijo y cuáles son tus prioridades, nada ni nadie te podrán desenfocar de la voluntad de Dios. El reino de los cielos es la prioridad número 1 de Dios. Dios ha pagado un precio para que las personas se salven, pero no todas se van a salvar. Para que se salven, para que lo logren, para que entren en la prioridad de Dios, porque la prioridad de Dios es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando Jesús trató este tema con sus discípulos, les dijo que no se enfocaran, que no se afanaran, ni se pusieran ansiosos por esas cosas por las que la gente se afana. Por eso le dijo: cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más aquí y heredará la vida eterna. Dios te demanda alguna cosa acerca del reino que te obliga a dejar a tu padre y a tu madre. Si Dios te la demanda, obedécele. Nunca vas a perder. Recuerden que a Abraham le dijo el Señor: deja tu tierra, tu parentela, déjalo todo y ve y te mostraré la tierra que te voy a dar en herencia. Y Abraham dejó su tierra donde vivía, Ur de los Caldeos. Su error de él fue llevarse a Lot, que después tuvo problemas con él. Llevarse al padre Taré, que su mismo nombre significa el que duda y se detiene. Pero si él hubiera hecho caso perfecto, no hubiera sufrido las consecuencias y la tristeza que le ocasionó Lot y el mismo Taré, porque no pudo avanzar muy lejos hasta que el hombre murió. Solamente los cristianos malvados, hay cristianos malvados, sí, porque están entre el trigo y no son cristianos, pero se los conoce como cristianos. Que no conocen la voluntad de Dios, te van a desanimar. Pero si estás dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo y su evangelio, jamás serás avergonzado. Y como está escrito en la palabra, las demás cosas te serán añadidas. ¿Qué es lo que te está faltando para dejarlo todo? No quiere decir: ay, yo tengo que hacer esto ahora porque Dios me ha llamado y ya no tengo que trabajar. No está diciendo eso. El día que nada sea importante para mí, excepto que el reino tome el primer lugar en tu vida, ese día vas a ver la gloria de Dios. La gente normalmente quiere el poder de Dios obrando a través de su vida y pide el poder de Dios, pide la unción, pide la Shekinah y no sabe qué hacer con ella. Quizás en toda tu vida cristiana no hayas tenido que pagar ese precio, pero sí otros hemos tenido que pagar ese precio, porque hemos sido parte de esto que dijo el Señor: he aquí mi madre y mis hermanos. Esta es mi verdadera familia, la que obedece mis mandamientos, la que obedece lo que yo digo, lo que yo mando.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.